¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una capacitación más aquí en Conta para Todos. Gracias a todos los que se están conectando en repetidas ocasiones, quienes ya tomaron esta clase que dimos hace un par de semanas, si no me equivoco, y les quedó alguna duda, pues bienvenidos. Vamos a volver a repasar el tema de la prima de riesgo. Creo que es un tema realmente necesario, digo, estamos a 13 de febrero y me encantaría de verdad que todos los que estemos aquí ya nada más estemos como confirmando el sí lo hice bien, mira, sí fue como yo pensaba, y que no estemos todavía esperando a presentarla, porque realmente es una declaración que se tiene que presentar a más tardar el 28 de febrero, pero pues bueno, entre más pronto lo hagamos mejor. Entonces por eso creímos conveniente todavía dar esta clase el día de hoy, porque todos aquellos que no hayan presentado su declaración de prima de riesgo de trabajo están en tiempo y forma de hacerlo. Acuérdense que es una declaración que no tiene pues como tal una presentación espontánea, por decirlo de alguna manera. La autoridad, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, te puede multar simplemente por hacerlo fuera de tiempo. Y el tema de que si te sale una prima de riesgo distinta a la que pagaste hasta que fuiste a presentarla, que puede ser 1, 2, 3, 4, 10 meses después, ve tú a saber el número distinto, pues te pueden cobrar diferencias por no haberlo hecho. Entonces, prima de riesgo de trabajo. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es la declaración de prima de riesgo de trabajo que se presenta durante el mes de febrero. Todos los contribuyentes que tengan obligaciones en materia de seguridad social van a ser en algún momento susceptibles de presentarla. No todos la presentan, hay que revisar quiénes sí tienen la obligación y quiénes no. Ahorita más adelante en las diapositivas lo mencionamos, pero primero y antes que otra cosa, pues bueno, hay que entender que la prima de riesgo de trabajo no es otra cosa más que el porcentaje de probabilidad que tiene una empresa de tener riesgos de trabajo. ¿Riesgos de trabajo con quién? Pues obviamente con sus colaboradores, porque estos colaboradores están afiliados al Seguro Social y el Seguro Social paga a los colaboradores cuando tienen este tipo de riesgos, obviamente si están o no afiliados. Entonces, esta clase se va integrando desde la clase 1 hasta la clase 5, y siempre cuando vas y te das de alta en el Seguro Social como patrón, le dices al seguro, me voy a dedicar a esto, y de acuerdo a tu actividad te asignan una clase. Esa clase te da una prima media, y esa prima media se va moviendo hacia abajo o hacia arriba dependiendo de las incidencias laborales que vayas teniendo en tus instalaciones. Aquí yo siempre les pongo el ejemplo. Una empresa de transporte está en la clase 5 porque es una actividad de mucho riesgo, porque pues es estar manejando en carreteras y demás, y pueden llegar a tener mucho riesgo. Y está un despacho de abogados que el riesgo pues no va más allá de lo que lleva, por ejemplo, la parte de tener pues no sé, o sea, se te cayó la computadora y a lo mejor te cayó en el pie o lo que sea. O sea, situaciones de ese tipo pues no ameritan como tal un riesgo más allá de eso. Entonces, cuando tú tienes estos dos escenarios, dices, ok, pues un despacho de abogados está en la clase 1 porque el riesgo no es tan alto, y una empresa de transporte está en clase 5. Conforme van avanzando los años, puede ser que ese porcentaje suba o aumente, como les digo, dependiendo de la incidencia. Puede ser que a lo mejor en la empresa de autotransporte tengan una gestión muy adecuada en cuanto a los riesgos de trabajo, colaboradores capacitados, no les ponen jornadas excesivas, tienen un protocolo establecido para la velocidad, para las rutas, los tienen muy bien capacitados en todo este tema de la prevención de incidentes, y entonces van pasando los años y la empresa nunca ha tenido un riesgo de trabajo. Y la prima pues cada vez que la presentan va disminuyendo y puede llegar a una clase mínima, aún estando en clase 5, perdón, a un porcentaje mínimo aún estando en clase 5. Cosa contraria, que quizá a lo mejor el despacho de abogados, pues resulta que las instalaciones de las oficinas están súper en malas condiciones, las escaleras se les están cayendo los barandales, no tienen antiderrapantes, tienen por allí vidrios medio rotos. Vayan ustedes a saber cómo esté el escenario, y entonces, a pesar de ser una actividad en clase 1, si está teniendo constantemente accidentes laborales porque las instalaciones o el personal no está capacitado para estar en prevención de este tipo de situaciones, pues bueno, el porcentaje de la prima puede ir aumentando, y sí puede llegar a un porcentaje alto dependiendo de las incidencias, ¿sale? Entonces esto no hay que perderlo de vista. No por el hecho de que seas clase 1 siempre vas a estar en un porcentaje bajo, no por el hecho de que seas clase 5 siempre vas a estar en un porcentaje
alto, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya con este preámbulo, ahora sí, la prima de riesgo de trabajo, pues bueno, es el monto o cuota que los patrones deben de pagar como una forma de asegurar a sus empleados ante accidentes en un entorno laboral, donde el empleado pues tal cual lleva sus actividades día con día. ¿Sale? Aquí es donde empiezan a surgir de repente muchas dudas en cuanto a cuáles son esos riesgos de trabajo que sí me van a jugar para el cálculo de la prima de riesgo. Antes de eso, quiero darles una aclaración. Los accidentes laborales que tú vas a poner en tu cálculo de la prima de riesgo de trabajo y que sí van a contar para esta determinación, van a ser única y exclusivamente los que sucedan en las instalaciones de la empresa, no en trayecto hacia la empresa o de regreso hacia la casa del colaborador. Porque esto lo aclaro, porque cuando tienes un incidente, por ejemplo, si el trabajador salió de su casa, tomó el autobús y al bajarse del autobús se cayó, se quebró una pierna, va al Seguro Social y le dice, ¿sabes qué? Iba a mi trabajo, me caí, me quebré una pierna. ¿Y qué hace inmediatamente el médico? Lo manda a medicina del trabajo. Y entonces le dan una hojita que es el ST7, en donde se llama aviso de atención médica inicial y calificación del probable riesgo de trabajo. Cuando le dan esa hojita llega al patrón y el patrón tiene que decir, ¿sabes qué? Pues sí, fulanito de tal me marcó alrededor de las 9 de la mañana para decirme que se había caído del camión y que lo habían trasladado a un hospital de atención médica, y ya pues ahí te preguntan qué el horario, qué otras cosas. ¿Para qué? Pues como para hacer el partido, ¿no? De decir, ok, en realidad sí corroboro esa información, porque ¿qué sucede? Cuando este mismo trabajador de repente dice que se cayó, no sé, en las instalaciones de la oficina, y si se cayó en las instalaciones de la oficina, pues ese riesgo va a jugar para la prima. Pero resulta que la persona ya venía con la lesión de un día antes porque se fue a jugar fútbol y se lesionó y quiso decir que era de trabajo, entonces pues se vio que entró medio ya no caminando tan bien, incluso alguno le comentó que se había caído un día antes en el fútbol y quiere ponerlo como riesgo. Entonces esta hojita de ST7 sirve para que se escuchen ambas partes, la parte patronal y la parte también del trabajador. En la situación que les platicaba al inicio de cuando fue en trayecto, aunque la versión del patrón coincida y se determine que sí fue un accidente de trayecto a la oficina, esta no va a jugar para la prima de riesgo, puesto que el patrón no tiene responsabilidad alguna en que el trabajador se haya bajado mal del camión y se haya caído. En donde sí juega si realmente hubiera sido en las instalaciones, ¿sale? Entonces, por eso es importante esta ST7. Oye, contadora, pero fíjate que el accidente fue en diciembre y el trabajador sigue incapacitado, todavía no se ha presentado a trabajar, puesto que tiene pues una fractura, entonces lo operaron, etc. Eso ya me llegó el ST7 y ya lo mandé. ¿Qué onda? ¿Tengo que determinarlo como riesgo de trabajo para el cálculo de la prima de riesgo? No. No, ¿por qué? Porque todavía no se ha dado el dictamen de alta por riesgo de trabajo, ¿sale? El ST2 es el que sí o sí debemos de tener y una vez que tengamos ese, y es obviamente un dictamen de que se autorizó el riesgo de trabajo, en ese momento es cuando vamos a poder levantar nosotros el documento y meterlo en nuestro cálculo y es cuando nos va a jugar para efectos de nuestra prima de riesgo. Siempre y cuando, recuerden, el accidente haya sido en las instalaciones. Cuando no fue en las instalaciones, de todas formas lo metemos y si se dictamina como accidente de trayecto, me lo va a registrar, más sin embargo no me va a afectar mi prima ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Vale? Ok, ¿qué otra cosa tenemos nosotros? El ST8, que es un dictamen de probable recaída por riesgo de trabajo. Hay situaciones en las cuales puedes llegar a tener una complicación por accidentes, ya sea en trayecto, en las instalaciones o enfermedades de trabajo que sí te van a jugar a pesar de que sea una recaída, ¿vale? El dictamen por incapacidad permanente o de función por riesgo de trabajo es el ST3. Chicos, cuando un trabajador tiene incapacitado más de 365 días, no vas a tener un dictamen de riesgo, bueno, más bien no vas a tener incapacidades posteriores a los 365 días. Sí o sí, en 365 días se tiene que acabar y el día 366 o te dan una incapacidad permanente o te dan de alta y te mandan a trabajar, ¿vale? He tenido casos de trabajadores que se han aventado ese año completo de incapacidad y de repente el médico les dice, pues ya mañana vete. Oye, pero sigo teniendo el vértigo, sigo teniendo, no sé, vete a trabajar. ¿Por qué? Porque todavía no se pueden incapacitar permanentemente. Entonces, pues bueno, hay que tener muy en cuenta que esa situación sí puede pasar. Obviamente el de defunción,
quien lo tiene que ir a solicitar es el patrón. ¿Va? Tiene que ir a la administración y decir, oye, ¿sabes qué pasó esto? Necesito pues el ST3 para poder meterlo a mi riesgo, porque resulta que incluso la persona falleció en las instalaciones. Entonces, pues bueno, eso obviamente te juega para tu prima de riesgo de trabajo. ¿Sale? Está el ST9, que es enfermedad de trabajo, que claro que también se da y obviamente lleva su proceso de registro. Y por supuesto que te va a jugar en algún momento para alguna situación, pues en el riesgo que lleva a cabo tus actividades. Ejemplo, pues no sé, quizá a lo mejor algún laboratorio o alguna situación en donde tengas alguna consecuencia por llevar a cabo tus actividades, puede ser que lo dictamines, y si llegas a tener alguna incapacidad permanente por esa situación, pues bueno, sabemos que el tema de las prestaciones en dinero que te da el Seguro Social, pues es equivalente al 100% de tu salario, dependiendo de muchos casos, ¿sale? Pero bueno, en sí, para la prima de riesgo se registra, ¿va? Ok, perfecto. Entonces, vámonos con la siguiente. Personas que no completen un ejercicio del 1 al 31 de diciembre, patrones, perdónenme, no van a presentar una prima de riesgo. Oye, pero tuve tantos empleados, no importa, no importa. Si tú no empezaste tu registro patronal el 1 de enero, entonces no vas a presentarlo. Si lo diste de baja o tienes inactivo tu registro 3, 4, 5 meses, no lo vas a utilizar. Tienen que ser un promedio de 12 meses completitos para que puedas tener el derecho a presentar ese cálculo. ¿Y por qué es derecho? Porque si la prima se mueve pero no tienes el ejercicio completo, no vas a dictaminar, no vas a presentar el cálculo, ¿va? Es hasta el momento que tengas el ejercicio de 12 meses completo. Si tú tuviste menos de 10 trabajadores en promedio, tampoco vas a tener la obligación de presentarla, aunque hayas estado los 12 meses activo. ¿Cómo sacas el promedio? Pues muy sencillo. Sumas los trabajadores que tuviste en enero, más los de febrero, más los de marzo, y así sucesivamente hasta los de diciembre. Lo divides entre 12, y si ese número te da un promedio de 10 hacia arriba, entonces vas a tener la obligación. Porque puede ser que un mes tuviste 5, otro mes 8, otro mes 7, otro mes 10, pero otro mes 50 y luego 50 y luego otra vez bajaste a 5, y así sucesivamente. Si tú los promedias y tienes 10 en promedio, entonces lo presentas, ¿vale? Si no, no tienes la obligación de presentarlo. Si la prima de riesgo fue igual a la del ejercicio anterior, tampoco tienes la obligación de presentarla. Acuérdense de esta palabra que estoy diciendo, presentarla. Porque una cosa es calcularla y otra cosa es presentarla. Acuérdense que el cálculo se hace en un sistema que se llama ITSE. SUA, y se manda por el ITSE. O sea, si tú en el SUA dictaminas una prima que se mueve, se hace un cálculo en el cual se mueve la prima, que de hecho creo que al final les traigo como una presentación al respecto, entonces vas a tener que presentar esa prima de riesgo en el sistema del ITSE, en .daps o algo así. Tengo allí la línea en donde puedes checarlo. Ahorita más adelante lo vemos en la presentación. Y vas a poder realizar esta presentación, y tienes incluso la obligación de hacerlo, ¿sabes? Entonces, para que lo tengamos muy, muy presente. Los patrones que no tuvieron trabajador a su servicio por más de 6 meses ni han presentado el aviso de baja patronal, no van a tener tampoco la obligación de hacerlo, ¿vale? Ok. Ahora, tengo un comentario de Josué que dice: nos pasó a nosotros que una persona dijo que era un accidente de varios días antes y se atravesó el fin de semana, lo metió como accidente de trabajo y nos llegó un ST7 y una ST2. Nunca avisó del supuesto accidente. ¿Ahí cómo aplica? Josué, en el ST7 tú tienes que dar la versión de los hechos y le niegan porque acuérdate, ese documento que te dan es un ST7 donde se hace una dictaminación de un probable riesgo de trabajo. Entonces tú puedes alegar que no fue en las instalaciones y entonces empieza una investigación y a él le alargan más su trámite, ¿sale? Pero sí es muy común que puedan llegar a pasar estas situaciones, y sí tú puedes hacer en el ST7 que tú tienes que llenarlo, allí tú explicas tu versión de los hechos y dices, él se accidentó tal día, no fue en la empresa, sí ya está, porque eso te afecta a ti y te hacen que llegues con tu cálculo. Entonces, si empezamos con la obligación en agosto del año pasado, no estamos obligados a calcular ni presentar. ¿Es correcto, Gil? No están obligados a presentarla. Yo dejé de presentar porque solo son 2 trabajadores y medio año la autoridad me hicieron presentar la prima y presentar mis liquidaciones. Blanca, seguramente fue porque tu cálculo se movió. Mira, estoy en esa misma lámina. Acuérdate, si tú tienes empresas con menos de 10 trabajadores, no vas a presentarla, pero
Si tu prima de riesgo, aquí te fijas, se te dice la siguiente, si la prima de riesgo calculada es la misma que el ejercicio inmediato anterior, tampoco la presentas. Pero si tú tienes menos de 10 trabajadores y al momento de calcularla, por eso les digo, cálculo, presentación. Al momento de que calculas tu prima de riesgo y tienes menos de 10 trabajadores y esa prima se mueve, entonces vas a tener que presentarla porque la prima de riesgo calculada deberá de ser la misma que el ejercicio inmediato anterior, no la presentas, pero si se mueve, la presentas. Si tuviste una incidencia por riesgo de trabajo, se va a mover, entonces la tienes que presentar, ¿va? Hay que tener muy en cuenta esto. Tú siempre, siempre, siempre vas a tener que hacer la prima. Y si la prima se mueve, entonces la presentas. La única razón por la cual no te van a requerir es si no tuviste el ejercicio completo, ¿sale? Allí sí, pero definitivamente vas a tener que presentarla si la prima se mueve, aunque tengas menos de 10 trabajadores. Tuve menos de 10 trabajadores y mi prima baja, ¿puedo presentarla? Sí, Mónica, siempre y cuando tu ejercicio haya sido completo y te conviene presentarla, ¿sale? Me daba la misma prima de riesgo. Si te daba la misma prima de riesgo, entonces no tenías por qué recalcular liquidaciones o cálculos provisionales, porque sí pasa que cuando se te mueve la prima es lo primero que te requieren. ¿Sabes que esta es la prima correcta? Recalcúlame y págame diferencias a partir del mes de febrero, que es cuando se pone la nueva prima. Entonces ahí a lo mejor hubo algo que no se aclaró por parte de la autoridad. Acaté la autoridad, la prima fue la misma, me daba la misma prima de riesgo. Qué raro, pero bueno, al final de cuentas no te tocó pagar actualizaciones y recargos, porque si era la misma prima, pues era el mismo cálculo. Pero sí, algo pasó allí, porque realmente no hay forma en la cual te puedan calcular diferencias por esa situación. Que de todas formas, si se fijan, chicos, al momento de que ustedes hacen el cálculo del SUA, van a poner el 2024, que es la misma prima de riesgo a partir de marzo, febrero del 2025. No, marzo, creo que se pone el mes de marzo. Si alguien ya lo hizo, ayúdenme por favor, porque no me acuerdo si se selecciona marzo o se selecciona febrero y ponen nuevamente la prima. O sea, tienen que volverla a poner, aunque sea la misma, la tienen que calcular de una vez. Entonces, quizá a lo mejor por allí va la situación. ¿Sale? Si no se está obligado a presentar, solo se deja pasar la fecha. Exactamente, Gili, te puedes ir a festejar San Valentín sin ningún tipo de preocupación, porque realmente sí es un tema en donde pues muchos están bien preocupados, porque aparte, como lo suelen ser las autoridades o las páginas de gobierno, siempre terminan siendo un caos cuando ya se están llegando las fechas de presentación. Ok, sanciones, pues claro que hay sanciones y se consideran graves, de que multas y demás, ¿sale? Están previstas y las multas van del importe de 20 a 210 veces el salario mínimo, que ya sabemos que, bueno, estamos hablando de la UMA, entonces, de entrada la UMA está como en 107, algo así más o menos. Entonces, por 20, pues son por lo menos 2,000 y pico, hasta 200, pues allá saquen la cuenta hasta cuándo puede llegar la multa por la omisión de esta declaración, ¿sale? Y luego, no se tomarán en cuenta para la siniestralidad, lo que les decía, los accidentes que ocurren en el traslado del domicilio a la oficina o al centro de trabajo o viceversa. Cuando hay esto, también se levanta, como les digo, un ST7, porque aquí, por ejemplo, la diferencia de una enfermedad general a un accidente de trabajo o de trayecto es que te indemnizan al 100% o te pagan más bien tu salario al 100% en accidente de trabajo o trayecto, a diferencia de cuando es enfermedad general. Pero también hay personas que, vuelvo a lo mismo, pueden llegar a ser abusivas de decir, oye, me caí del camión de regreso a mi casa. Y luego le mandan la hoja del ST7 y obviamente en la caída tiene que decir a qué hora fue la caída, no sé, 9 de la noche. Oye, pero tú saliste a las 5 de la tarde de la oficina. Ah, pues sí, pero iba a mi casa. Ahí ya no te la valen. Si no me equivoco y alguien tiene como más fresco el dato, creo que son alrededor de 2 horas. Después de que saliste del trabajo, te cubre como 2 horas aproximadamente que el accidente haya sucedido, obviamente en la línea que da de tu casa al trabajo, porque tienes que manifestar un domicilio de casa y pues obviamente el domicilio del centro de trabajo, y te cubre un par de horas para que haya sucedido el accidente. Digo, en ocasiones ustedes y yo sabemos que a veces puede llegar a ser más de 2 horas. Digo, acá su servidor en una ocasión salimos de la oficina y no sé si alguno de los que está conectado es de Guadalajara, pero Guadalajara llueve y cuando llueve fuerte
es una brutalidad de inundaciones y en una ocasión, no les miento, salimos que fue como a las 6 de la tarde y como a las 6, ¿y a qué hora llegamos? Como a las 12 de la noche, se los juro que llegamos a las 12 de la noche, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas, no es mentira y se los documento, es más, quizá a lo mejor hasta en redes sociales en Conta para Todos llegaron a ver una historia mía ahí quejándome de la vida porque estaba bloqueadísima una avenida que tuvimos que tomar y duramos como 2 horas ahí parados, tuvimos que retornarnos en no y buscar un montón de calles y quedarnos hasta que se bajó la inundación, entonces pues ahí son casos excepcionales, pero bueno, cualquier cosa que hubiese sucedido, que afortunadamente no, seguramente ya no nos hubiera cubierto el riesgo de trabajo de trayecto. ¿Qué pasa cuando primero a un empleador le dan su incapacidad con enfermedad general y después cambia riesgo de trabajo? Se toma para el cálculo, sí, Elizabeth, si se cambia para el riesgo de trabajo, se toma para el cálculo, ojo, hasta que tengas el ST2, que es el alta. Si todavía está abierto el riesgo, hasta que no se cierre con el ST2 es cuando ya lo consideras. Si se cierra en 2025, entonces sería en la declaración que presentas hasta febrero del 2026. Si yo tengo la prima mínima, ¿estoy obligada a presentarla? No, Lorena. Si tengo trabajadores sin incidencias, ¿la puedo presentar para que me baje un puntito? Sí, Mirna, por supuesto. En octubre del 2022 se accidentó un trabajador, su incapacidad terminó en 2023. Para la prima de riesgo del 2022 no me consideró esa incapacidad. ¿Es verdad que se considera hasta que se termina? Sí, totalmente, Blanca, es hasta que se concluye. Saludos desde Guadalajara. Sí, acá sí se cae el cielo, exacto, Alberto. Alberto respalda mi versión. Se los juro que sí pasa. Seguro era López Mateos. ¡Ay, Liliana! Por supuesto, por ahí andábamos. Y Lázaro Cárdenas también se pone igual. Pero López Mateos le dice a todas las demás avenidas, quítate que ahí te voy. Entonces, chicos, si ustedes van a venir en temporada de lluvias a Guadalajara y no son de aquí, por favor eviten Plaza del Sol. Y por ahí seguramente algunos amigos que tengo en Guadalajara nos van a poner otras colonias, otras zonas que también están terribles. Es impresionante de verdad, o sea, el agua sube que no sabes en qué momento y al rato ya sales nadando, o sea, de verdad, nadando, es impresionante. Que no dudo que en algunos otros estados también pase lo mismo, pero nosotros no nos dejamos de sorprender porque Guadalajara cada año es igual, siempre las mismas zonas, siempre los mismos lugares y siempre pasa lo mismo y pues ya mejor evitamos los lugares, ¿sale? Mirna dice que a partir de marzo, muchas gracias, Mirna. Ok, chicos, pues vamos avanzando un poquitito más. Modalidad por internet. Ok, esto es lo que tienen que hacer, digo, ya lo fuimos resolviendo con algunas de las dudas, pero justamente es la presentación. Calculamos, si se mueve o tenemos la obligación o esas situaciones, la presentamos, ¿vale? Entonces, debemos conocer los pasos mínimos para hacerlo y para eso vamos a necesitar un sistema SUA y obviamente el acceso al ITSE, que es por internet. ¿Sale? El SUA, pues ya todo el mundo lo conocemos, sus siglas son SUA, pero significa Sistema Único de Autodeterminación. Creo que tenemos la obligación de utilizar ya el SUA sí o sí, a partir, no me acuerdo si de 5 o de 10 trabajadores. Previo a ello no tenemos la obligación, con que lo paguemos de acuerdo a la línea que nos llega o a que descarguemos el CIPARE es suficiente, pero a partir, les digo, no me acuerdo si es de 5 o de 10 trabajadores, ya tienes la obligación de presentar todo por el SUA. Mi recomendación es que desde un trabajador utilicen su sistema SUA. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales hay cosas que solamente se pueden llevar a cabo si tienes el SUA y luego es una joda el estar actualizándolo cuando ya te llega la obligación de hacerlo o cuando una incapacidad no se carga automáticamente, porque ya ven que hay unas que se dan manuales. Puede ser que no se haya cargado, que una alta, una modificación los últimos primeros días y luego ahí andas cargando toda la información a la carrera. Entonces, no nos cuesta nada, hay que tener el SUA actualizado y ya cuando lo ocupemos, pues ahí está, ya no andamos batallándole tanto, ¿sale? Ok. Algo importante, si tú tienes dudas de si te hacen falta considerar riesgos de trabajo, puedes entrar aquí. En el ITSE hay una parte que dice riesgos de trabajo terminados. Acuérdense, si no tienes el alta médica donde se dictamine lo del riesgo de trabajo, va a estar sin concluir, no vas a considerarlo para el cálculo todavía. Entonces, métete aquí a riesgos de trabajo terminados, checa cuáles están y si no tienes todavía ninguno, entonces quiere decir que no se han cerrado, ¿sale? Y si tienes uno que no tienes físicamente, entonces pues pídeselos al trabajador, ¿va? Porque seguramente se lo dieron y se le olvidó traértelo. Ahora,
bueno, pues seleccionas el registro patronal y ya revisas cuáles son los que tienes. Ahora, para hacer el cálculo de la prima de riesgo, esto, pues si se fijan, es como la hojita de lo que es el sistema SUA. Ustedes se van a ir a donde dice determinación de prima RT. RT es riesgo de trabajo y le van a dar clic a cada uno de los logos que vienen allí. Primero al primero, luego al segundo y luego al tercero. ¿Sale? En cada uno les va a arrojar cierta información. El primero, si se fijan, dice cálculo de días y trabajo, de cálculo de días de trabajo. Y el segundo es cálculo de la prima y el tercero son los reportes. Entonces, el primero literal, pues seleccionas el año que vas a calcular y luego te pasa los días que se cotizaron de acuerdo a los empleados que tuviste y el promedio de trabajadores expuestos al riesgo. Si se fijan aquí donde dice trabajadores, promedio expuestos al riesgo, nos va a sacar aquí en este caso, nos pone que son 20 o 2. No alcanzo a ver si tiene punto allí. No, son 20 trabajadores expuestos al riesgo. Entonces, acá te saca como el promedio de las personas que tuviste cotizadas y entonces ya te va a decir si tienes de entrada, desde ahí ya puedes identificar si hay obligación o no de presentar como tal la prima de riesgo. Cuando te vas a la segunda pestañita que dice cálculo de prima de riesgo de trabajo, vas a seleccionar obviamente el registro patronal que vas a calcular y te va a dar aquí abajo pues también la información de tu clase y al momento de que le das calcular te va a aparecer este dato que está aquí. Si se fijan, dice prima anterior 6.58875 y luego prima resultante, pues aquí te aparece el dato de sobre qué se está calculando, pero la prima nueva va a ser el 0.58875. En este caso, a esta empresa le conviene presentar su prima de riesgo, bueno, le conviene y aparte tiene la obligación de presentarla porque baja, porque no tuvo incidencias, entonces baja su prima de riesgo y hay que presentarla porque a partir de que se registra la nueva prima, el cálculo bimestral va a ser menor por el porcentaje que se va a pagar, que ya va a haber un poquito menos de cantidad de riesgo de trabajo a pagar, ¿sale? Entonces, una vez que tienes esto, lo que vas a hacer, pues bueno, guardas los reportes, que el tercero ya ven que les decía, el primero es el promedio de días, el segundo es la determinación de la prima y el tercero es la obtención de reportes. Esos sí o sí guárdenlos, de verdad, a veces no los guardamos porque decimos ahí están, pero uno nunca sabe qué le puede pasar a nuestra computadora, entonces es un sistema local que no se puede recuperar si no tenemos respaldo directo, entonces sí es importante que los tengamos. Ahora, ¿cómo la voy a mandar? Tienes un archivito que se llama .dap, que es este que está aquí, tiene una terminación que dice .dap. Ese archivito guárdalo junto con los reportes y es el que vas a mandar desde el ITSE. Te metes al ITSE con los certificados o la e-firma, dependiendo de cómo te hayas inscrito, y te vas a meter a DAP SUA. En DAP SUA es donde tú vas a mandar el archivo, simplemente le das a examinar y vas a hacer pues tal cual la obtención del archivo y de la nueva acusa en donde te va a dar ya el de que lo presentaste y puedes volverlo a usar. Pasa algo si estoy obligado. Si no estoy obligado y la presento, aunque no se mueva la prima de riesgo, por ejemplo, si tengo la mínima y aún así la presenta, no pasa nada, Paloma, realmente no te van a regañar por presentarla, pero por ejemplo, lo que sí pasaría es que si no estuviste activa 12 meses y quieres presentar la prima y se mueve, allí sí te podrían decir, no la puedes hacer que baje porque todavía no tenemos los 12 meses de riesgo, entonces regrésate a la prima que tenías antes, ¿sale? Eso sí puede llegar a pasar. En un ejercicio incompleto la puedo presentar para que baje la prima. Ay, Clau, te juro que no había visto tu pregunta y justo la acabo de contestar. De preferencia no. Los días tienen que coincidir con los días de las liquidaciones. Sí. Normalmente coinciden con los días de las liquidaciones. Yo les mando un abrazo gigantesco, les agradezco infinitamente su tiempo. Es muy sencillo, les digo el tema de la inscripción y pues súmense a nuestras redes sociales. Cuídense muchísimo, les mando un abrazo gigantesco. Como siempre es un placer tenerlos aquí conectados. Que tengan muy bonita noche y nos vemos pronto en otra capacitación. Hasta luego.